Los derechos humanos son inherentes a toda la humanidad, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos y todas tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todas y todos los pueblos y naciones. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a un nuevo episodio de la quinta temporada de Estación Divulgaciencia, el espacio donde la ciencia se encuentra con la curiosidad, transmitido hoy desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Esta temporada podrán vernos los sábados a las 4 p.m. en nuestras plataformas digitales y las de nuestros aliados, OEI Ecuador y Cuna Ecuador. Y además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. Hoy analizaremos y debatiremos en torno a los derechos de la comunidad LGBTI+, al celebrarse el 28 de junio de cada año el Día Internacional del Orgullo Gay, un evento que busca reivindicar la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en todo el mundo. Yo soy Paola Guijarro, comunicadora social para el desarrollo y divulgadora científica por pasión. Hoy seré su host en este fascinante episodio de la Estación Divulgaciencia. Empezamos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Gracias, queridos divulgacientíficos y científicas, por estar en este nuevo episodio de la Estación Divulgaciencia. Hoy trataremos un tema muy interesante a nivel de la sociedad, ya que el 28 de junio de cada año se celebra el Día del Orgullo Gay. Aún en la actualidad, en muchos países del mundo, la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades. Asimismo, en varios países ya ha sido aceptada a nivel estatal. La sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. Para entender un poco más del tema, hoy conversaremos con dos invitadas que trabajan y viven esta temática desde cada uno de sus espacios, ya sea laboral y personal. Para tratar este tema es grato contar hoy con la presencia de Eliana Muñoz. Ella es socióloga con especialidad en relaciones internacionales y cuarto nivel en derechos humanos. Ha desarrollado su profesión en el campo de los derechos humanos y las políticas públicas en el ámbito social, con personas en situación de movilidad y en los últimos años de mujeres y personas LGBTI. Asimismo, con grupos prioritarios. Actualmente se desempeña como directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bienvenida, Eli, qué gusto contar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En este programa, como había dicho, ¿no es cierto?, estamos abordándolo desde el marco del Día del Orgullo Gay que se celebra el 28 de junio de cada año, y por eso para nosotros es súper importante en este programa entender, ¿no es cierto?, ¿cómo ha sido la aceptación y la evolución de los derechos de la comunidad LGBT? Porque sabemos que en una sociedad ecuatoriana como la nuestra todavía tenemos mucho que trabajar en la temática, ¿no es cierto?, así como a nivel mundial. Entonces, Eli, ¿cómo le ves tú desde donde trabajas, desde la perspectiva a nivel social? ¿Cómo estamos en este tema? Bueno, creo que aún nos falta mucho por hacer, tanto desde las distintas instituciones que son parte del gobierno, como hablar del Estado en general, que somos como todos los actores que formamos parte del Estado, sociedad civil, instituciones, empresa privada. Creo que hay mucho camino por recorrer. Se ha hecho bastante, ha habido esfuerzos importantes que reconocer, pero sobre todo
tanto desde el feminismo como reconocemos como desde la lucha específica de las personas LGBTI. Creo que el cambio de patrones socioculturales es lo que más desafíos tiene, porque somos una sociedad aún que camina a paso lento en este tipo de cosas. Sí. Y ahora sabemos que existe este Consejo, ¿no es cierto?, de la Igualdad de Género, que es relativamente nuevo, bueno, hablando ya también del Ministerio de la Mujer, que es más nuevo aún acá en el país. Desde estas entidades estatales, ¿qué apoyo reciben directamente estos colectivos, ¿no es cierto? Porque tal vez no es conocido, sabemos que algunos colectivos ni siquiera saben de la existencia de estas instituciones porque, no sé, tal vez ha faltado mayor difusión, o cómo le ves tú, ya hay más apoyo, ya trabajan, albergan más colectivos, o cómo ha sido. Bueno, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en realidad no es una institución relativamente nueva, más bien es bastante antigua, con diversos procesos de transición. El Consejo viene de lo que era desde la Oficina de la Mujer en los 70s y desde ahí ha venido transitando, ¿no? Y es lo que antes mayormente está como en el imaginario colectivo, el CONAMO, el Consejo Nacional de las Mujeres. Con la Constitución del 2008 se crean los Consejos Nacionales para la Igualdad, que son 5 consejos, entre esos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Y en el 2014, con la aprobación de la Ley de Consejos, empezamos a existir como Consejo Nacional para la Igualdad de Género. La diferencia es que antes se trabajaba específicamente por mujeres, los derechos de las mujeres, y desde la Ley de los Consejos, que es Consejo Nacional para la Igualdad de Género, asumimos el trabajo por otro sujeto de derechos más, que son las personas LGBTIQ+. Entonces, desde ahí ha habido un trabajo interesante en la formulación de política pública, en procesos de transversalización de género, y todo este proceso involucra el tema de las diversidades. Se ha trabajado también en aspectos interesantes como la generación de información estadística. Ahora tenemos un censo, el censo 2022, que recoge información de la población LGBTIQ+. Y algo interesante que trabaja el Consejo es que siempre ha tenido cercanía con las organizaciones de sociedad civil, y ahora tenemos un consejo consultivo de personas LGBTIQ+, con las que trabajamos de manera dinámica, articulamos algunas cosas, sobre todo a partir de este consejo llegamos más a las demandas reales de la población, ¿no? Qué chévere, Eli, es verdad, ¿no es cierto? Nosotros era como que reconocíamos el trabajo por la mujer, ¿no es cierto? Básicamente, creo que es más conocido en días como el 8 de marzo, estamos trabajando por los derechos de la mujer, pero todavía hay este desconocimiento de la comunidad LGBTQ+, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Eli, quisiera que tú ahorita como que le estás explicando a tu sobrino de 10 años, a una sobrina, a tu hija, ¿cierto? A tu hija pequeñita, ¿no es cierto? Cuéntanos, quisiéramos saber cuál es esta diferencia entre qué es género, identidad de género o esta diversidad sexual, porque son términos que últimamente se utilizan mucho en los medios de comunicación, cómo se informa sobre esto también, pero no los entendemos, no entendemos esta diferencia. Entonces, así como que le explicaras a tu hija, dinos cuál es la diferencia en estos términos. De acuerdo, voy como en orden de las palabras mismas que ya hemos conversado con mi hija. Lo que es sexo, por ejemplo, partiendo de ahí, son las características físicas, biológicas con las que nacemos las personas. Entonces, hablando desde este esencialismo, te diría yo, los hombres nacen con ciertas características biológicas y las mujeres con otras, ¿no es cierto? Esa es como la diferencia sexual básica. El género son todo este conjunto de prácticas, roles, sensaciones, experiencias en la vida que tienen tanto mujeres y hombres, pero que llegan a ser diferentes de acuerdo al contexto, al lugar donde nos encontramos y al momento histórico. Entonces nos diferencian, es cómo vives tu experiencia de ser hombre o cómo vives tu experiencia de ser mujer en un momento y en un lugar. Y a partir de esto, cómo nos relacionamos mujeres y hombres. Y ahora hablando de este tema y con personas LGBTIQ+ también. Y la identidad de género es cómo me siento yo, con qué me identifico yo, cuáles son esta experiencia, estas sensaciones de vida que puede coincidir con mi sexo al nacer o no. Puede que yo nazca mujer, pero tengo me identifico más con estas prácticas, roles, sensaciones, vivencias de un hombre, ¿no es cierto? Entonces puede o no coincidir, y esto puede pasar siempre y ha pasado siempre en la humanidad.
Ajá. Así es un tema que yo estaba viendo justo en estos días, vi una película, no sé si la has visto, que es El baile de los 42, que se remonta a 1901, ¿no? Entonces ahí vemos ya un poco desde cómo este tema, ¿no es cierto?, de la comunidad LGBTQ+, ha existido, está, los seres humanos transitamos en estas prácticas, sin embargo, ves cómo ha sido la represión, imagínate en 1900 esa represión y ya vamos como sociedad evolucionando, sin embargo, todavía tenemos, ¿no es cierto?, como sociedad estas limitantes, yo no sé, Eli, cómo han trabajado ustedes en temas de sensibilización con la población, porque sabemos que por más que ya estamos en una sociedad mucho más abierta, que ha aceptado muchas cosas, pero todavía hay un trabajo muy grande por hacer en ese sentido, ¿no es cierto?, en concienciar y en sensibilizar a la población. Sí, yo creo que es importantísimo, primero desde el grupo de personas hacedores de política pública, porque son los que estamos obligados a garantizar los derechos desde el Estado. Entonces, desde ahí hemos trabajado de manera muy fuerte. Cuando vamos con procesos de sensibilización y capacitación en género, el tema de las diversidades sexogenéricas es de cajón, porque además ya el mismo tema de género o hablar de derechos de las mujeres aún genera resistencia, parecería que no, pero aún genera mucha resistencia y más resistencia es hablar de las personas LGBTIQ+. Entonces, creo que la formación va primero por las personas que están formulando política pública, porque de ellos y de ellas depende cómo llevemos nuestra vida a la población. Entonces son ellos primero las personas que tienen que tener esta conciencia y esta claridad de garantizar derechos a todas las personas. Hemos ido y ha sido, creo que cada vez hay una evolución hacia mejor. Siempre hay como este ruido, porque además es un tema con el que crecemos, son patrones con los que nacemos. Entonces, de construir eso es como más difícil, pero si estamos hablando en el día a día, entonces es más fácil. Además, yo tengo mucha fe y mucha confianza en las nuevas generaciones. Cuando yo he explicado esto a mi hija, es como un aprendizaje muy natural. No hay una sorpresa, no hay un temor. Cuando tú explicas en los niños, niñas, en los jóvenes, es como ya hay un cambio de mentalidad en muchos temas, ¿no? Y en ese tema también. Y yo sí tengo confianza que vayamos cambiando eso, pero como sociedad nos falta mucho todavía. Así es, y yo me quedo con lo que dijiste, Eli, que es chévere porque ya en la política pública se ha hecho, están inmersos las personas de la comunidad LGBTQ+, porque ya hay un consejo consultivo, por ejemplo, y eso es algo súper novedoso acá, porque desde las mismas personas que viven estas realidades, aportar a la construcción de una política pública, eso es realmente lo que necesitamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces, como tú dices, quienes hacen las políticas ni siquiera saben, desconocen el tema, no han vivido y de alguna forma son políticas que no van a recaer directamente sobre las necesidades de esos grupos, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece súper chévere que ya haya un consejo consultivo que esté trabajando con personas del colectivo mismo. Eli, a nuestros divulgadores científicos y científicas nos gusta mucho conocer también la parte personal de nuestros invitados e invitadas. Súper chévere tu trayectoria en lo que estás trabajando, pero ¿quién es Eli en el día a día y por qué? ¿Qué te inspiró a trabajar en estas temáticas, en los derechos de la mujer, de los grupos vulnerables? ¿Cómo fue esto? Bueno, ¿quién soy? Creo que soy una mujer que que no se cansa, porque cuando estás en este trabajo siempre es una lucha, siempre cuesta arriba. Entonces la idea aquí es no cansarse, es seguir con los desafíos, siempre en búsqueda de verdades, porque lo que nos cuentan es una cosa y lo que es la realidad otra. Entonces siempre estoy en búsqueda de verdades y mi vinculación con ese trabajo partió como hace 2 décadas, puede ser, cuando empecé a trabajar con personas refugiadas y migrantes. Entonces ahí me vinculé con el tema de derechos humanos, empecé a estudiar derechos humanos y descubrí cuántas realidades existen en diferentes poblaciones, ¿no? Entonces creo que algo que marca mucho es que a mí no me gustan las injusticias y claro, yo ahora no podría tomarme la voz de las personas LGBTI, así como cuando decimos las mujeres a los hombres no se tomen nuestra lucha, acompáñennos, pero es nuestra lucha. No podría hacerlo, eso lo aclaro, pero estando tanto tiempo ya en este espacio, en este trabajo, creo que uno de los principales desafíos que tenemos las personas es primero tomar conciencia de los privilegios en los que estamos y a partir de eso trabajar y apoyar y hacer justicia sobre el resto de personas que aún viven fuertes discriminación. La situación de violencia y de discriminación a las personas LGBTI es muy fuerte y tal vez algo que no se visibiliza mucho, que no se habla en los medios de comunicación
y no se dice en la gente. Entonces piensan que es normal un maltrato, una violencia, un asesinato a las personas LGBTI. No se habla. Entonces creo que eso me mueve mucho porque las personas tenemos que no permitir que no sorprendernos de las cosas que nos pasen. Aún es necesario el no naturalizar las situaciones de injusticia que vivimos. Así es, Eli, qué increíble, porque yo soy de tu team, a mí me encanta también la justicia social y creo que caminamos por ese lado, por eso siempre les propongo acá a mis compañeros en producción estos temas que de alguna forma nos mueven el corazoncito, ¿no es cierto? Porque tenemos una sociedad tan grande con mucho por descubrir también en las ciencias sociales. Y Eli, bueno, estamos celebrando el 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, es una forma, es un día para justo reconocer lo que tú decías, un día para entender cuál es la situación de lo que vivimos, de lo que viven estos grupos, ¿no es cierto? Cuáles son sus realidades. Tú vas a la marcha, me decías, tras cámaras, ya estás lista ahí para ir a la marcha con la comunidad. Cuéntanos cómo es ese espacio acá en la ciudad, cómo se vive. Tú has ido cada año, ¿no es cierto? Y un poco has vivido con la gente. ¿Y qué nomás hacen? ¿Y qué está preparado para este año también? Bueno, desde el Consejo se han preparado algunas cosas, desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género también. El Ministerio de la Mujer tiene una subsecretaría de diversidades que hace un trabajo interesante, he podido ver desde cerca. Siempre hay cosas que faltarán, siempre va a haber desafíos, no siempre se puede hacer todo. También de estar dentro del Estado trabajando estos temas es un desafío fuerte, pero esta lucha, esta marcha por el orgullo LGBTI es propiciada, organizada por las mismas organizaciones, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido convocadas también por quien organiza este espacio, que también son personas de la sociedad civil, que están vinculadas con nuestro consejo consultivo. Entonces también es un espacio, es una toma del espacio público que va desde la plataforma norte hasta el Bicentenario, donde hay una apuesta artística también reivindicativa, política, que es súper interesante porque hay que recordar que no solamente este día es para tener una memoria histórica de lo que pasó hace 55 años en Nueva York, sino de tener esta conciencia de que estas personas LGBTIQ+ existen, de la necesidad de visibilizarse y de reconocer que las vivencias que tienen, lo que ha habido hasta aquí, el avance que ha habido, pero también reconocer que hace falta mucho trabajo por hacer por la población LGBTIQ+, de respetar, de fomentar no solamente el tema de tolerancia, que es así como muy limitado, sino el tema de respeto a sus derechos, garantizar sus oportunidades en igualdad de condiciones que cualquier otra persona en el país. Ok, qué chévere, Eli. Muchísimas gracias. Realmente, si tuviéramos más así funcionarios tan sensibles como tú, creo que las políticas en el país serían distintas y eso es lo que necesitamos, gente que realmente viva y sienta lo que hacen el día a día para aportar al desarrollo de esta sociedad ecuatoriana. Así que muchísimas gracias. Ya lo dijo Eli, el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, se celebra el 28 de junio de cada año debido a la conmemoración de los disturbios de Stonewall en Nueva York, ¿no es cierto?, ocurridos en 1969 y que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Como respuesta, surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a esta comunidad. Así que eso estamos celebrando hoy. Yo ya mismo me uno también a la marcha contigo, Eli, ahí nos veremos y también les invitamos a todos y todas los divulgacientíficos y científicas que nos ven para que se sumen a esta lucha social. Así que regresamos en un momentito. Gracias, Eli, bienvenida. Gracias, Pau. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia.
Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Divulga científicos y científicas, estamos de regreso en este programa que está súper interesante, nos mueve la conciencia, nos sensibiliza porque estamos hablando del Día del Orgullo LGBTQ+. Ahí Pame me corrigió porque eso es lo que debemos decir, ¿no es cierto? Que se celebra el 28 de junio de cada año y tengo el honor de tenerle acá a Pamela Troya. Ella es lesbiana y feminista, promotora del matrimonio igualitario en Ecuador, es licenciada en comunicación organizacional por la USFQ y actualmente cursa la maestría en comunicación y marketing por la UNIR. Así que, Pame, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida. Pau, encantada, muchísimas gracias mejor por esta linda invitación y por el tema que además es súper importante. Estamos dentro no solo del día, sino del orgullo, del mes del orgullo LGBTI. Entonces yo encantada de estar en este espacio. Chévere, Pame, tras cámaras un poco hablábamos, ¿no es cierto? Porque si bien esta conmemoración del Día del Orgullo LGBTQ+, es en torno a una represión que hubo en Estados Unidos, ¿no es cierto? A un grupo de homosexuales directamente. Sin embargo, se ha tomado este día como para reconocer a todo el colectivo. Sí, y no solo es un tema de los homosexuales, sino sobre todo también de las personas trans de ese momento. Lo mismo que pasó acá en el Ecuador cuando se despenalizó la homosexualidad en el 97, fueron las compañeras trans, de hecho el grupo Cochinelli, quien abanderó toda esta causa y eran las que realmente daban la cara en una situación tan compleja, porque imagina estar criminalizado, y sobre todo todo lo que era trans y lo que era gay, porque de alguna manera las mujeres podíamos mimetizarnos, ¿no? Pero el tema trans no se mimetiza, y el tema... Y había persecución. Yo no fui parte de, evidentemente yo era jovencita, tenía creo que 14 años, pero tuve la oportunidad de conversar con compañeros que vivieron en primera persona toda la situación, las redadas que se hacían específicamente para entrar a lugares de ambiente, a discotecas, y ver si estaban bailando entre hombres o entre mujeres. Y me contaba un amigo que ya falleció lamentablemente, que... iban entre hombres y mujeres para que si venía la policía se pusieran en parejas heterosexuales y que no fueran secuestrados, y que era preferible que en ese momento pase cualquier cosa a que los lleven, porque luego muchas veces no volvían a aparecer. Entonces salió todo, inclusive un estudio de crímenes que se dieron alrededor de esta situación lamentable. Entonces, todos estos han sido avances, o sea, el hecho de ya no ser criminalizados desde el 97 es un avance que logró inclusive la posibilidad de más activismos y de pensar en otras luchas, como por ejemplo la del matrimonio igualitario, que fue la que promoví desde el 2013. Eso te iba a preguntar, Pame, porque tú has sido de las que más ha luchado por esto, ¿no es cierto? Un poco para visibilizar, para que se cumplan los derechos de los colectivos LGBTQ+. Tú promoviste el tema del matrimonio igualitario. Cuéntanos cómo fue, porque debe haber sido una lucha muy fuerte, ¿no es cierto? Porque en una sociedad como la nuestra, que todavía no está como muy abierta a estas cosas, ¿cómo fue el proceso? Me gustó mucho lo que dijiste también con la anterior entrevista. Poco a poco las cosas van cambiando, y evidentemente nuestra sociedad ahora no es la sociedad
en la que yo crecí o en la sociedad en la que crecieron nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, etcétera, evidentemente hay avances, pero la sociedad todavía tiene muchas taras, hay imaginarios negativos todavía muy fuertes alrededor de la diversidad sexogenérica, de toda la variedad LGBTIQ+. Todavía nos siguen tratando desde lo pecaminoso o desde lo enfermo y desde el hecho de que no deberíamos existir, lo antinatural. Así es. El orden natural de las cosas, entre comillas, cuando sabemos que homosexualidad hay en la naturaleza. Así es. Hace poco se escandalizaban porque 2 ballenas machos estaban teniendo cositas. Entonces, o sea, la naturaleza ha evidenciado que es una práctica natural. Sin embargo, lamentablemente todas estas concepciones también religiosas, y eso me da pena porque la religión debería promover el amor y no el odio. Así es. Lamentablemente, ciertas malas interpretaciones de la Biblia, etcétera, no me voy a meter en eso, ha hecho que haya gente que cree, inclusive con Biblia en mano, diciéndote qué bestia lo religioso, la verdad Diosito, única. la verdad única, que somos pecadores, que a mí me han mandado al infierno, no tienes idea cuántas veces. Que tienes un lote comprado ahí. No, yo ya tengo área viva, sí, pero maravillosa, así con mi gente, ya tengo cómo pasarla chévere en una parrilladita ahí en el infierno. Invitará. Totalmente invitadas todas las personas. Me acuerdo que una vez lo más chistoso que me dijeron es que yo era la hija ilegítima de Satanás. Wow. O sea, ni siquiera hija, sino hija ilegítima. Además, entre muchas cosas, eso era lo más gracioso que me dijeron. Pero de ahí, con respecto a tu pregunta, el tema de la lucha del matrimonio, que evidentemente no fue solo mía, pero yo fui la cara, y en ese sentido ser la cara de una lucha compleja en una sociedad que todavía tiene taras y prejuicios alrededor de los temas LGBTI, fue súper complejo. Brevemente, esto empezó con algunos pequeños grupos, sobre todo un colectivo que teníamos en ese momento, que era Igualdad de Derechos Ya, para promover el matrimonio igualitario. Esto empezó, bueno, no empezó, realmente fue una estrategia de 4 meses, que parecíamos hormiguitas viendo todas las aristas, pero públicamente empezó el 5 de agosto del 2013. En ese momento yo tenía una pareja que fue pública, que fue con la que me acompañó en esta lucha. Estuvimos ahí y fue impresionante el evento como tal. O sea, yo la verdad, como comunicadora, había aportado también toda la estrategia comunicacional de la campaña, porque era una campaña. O sea, la idea era sensibilizar poco a poco a la ciudadanía de que no era un capricho. Por último, si era un capricho, bien está. Pero no era un capricho, era un tema de un derecho. Era un tema de que, como yo siempre decía, no es que vamos a ir hordas de homosexuales a casarnos, sino que la posibilidad de poder elegir el plan de vida que uno quiera, sin restricción y sin que la orientación sexual sea una variable de discriminación, y que podamos acceder como cualquier pareja heterosexual a cualquier figura jurídica de protección, sea el matrimonio o la unión de hecho. Eso era lo que estábamos persiguiendo. Era un estatus de igualdad ante la ley y de dignidad de las personas y de la conformación de sus familias. Entonces, cuando nos presentamos el 5 de agosto, yo tímidamente pensé que no iba a haber gente, que no iba a haber medios. Había tantos medios que no podíamos entrar al registro civil, que fue de San Blas, que escogimos porque es céntrico para que se dé el tema. Y a raíz de eso hubo el debate que esperábamos que se dé, pero al principio muy feo. Muy feo porque... Muy de odio, ¿no? Bueno, todavía. Hasta ahora. Pero sobre todo, y una de las cosas de las cuales me jacto con orgullo y desde la humildad, es haber acompañado a las y los periodistas a sensibilizarse de estas temáticas. Porque mis primeras entrevistas fueron tan sui generis como que me preguntaron literalmente quién hacía de hombre y quién hacía de mujer. Esta morbosidad de los medios, ¿no? Que no cambia. O sea, tuve entrevistas con periodistas hombres que yo, si no fuera porque soy así y no dejo pasar ninguna pregunta, pero después yo salía tan agotada física y emocionalmente de sostener ese tipo de preguntas pero poco a poco, créeme, fue para mí muy alegre. Hasta ahora tengo periodistas que de alguna manera se convirtieron también en amigos, a los que yo, no desde la sanción, porque recordarás que en esa época había la Supercom y había la idea de sancionar, había activistas que intentaban desde la sanción tratar de cambiar conciencias, y yo creo en la educación y en los procesos de co-creación, que es algo, una palabra que mi actual pareja maravillosa, que se llama Sara, tiene ahí, y yo creo en eso firmemente. Yo decía, ¿cómo se logra más? Penalizando, sancionando, señalando a los y las periodistas que tratan de hacer su trabajo,
o explicándoles por qué tal término no debería usarse y por qué otro sí. Así es, Pame, perdón que te interrumpa, y solo porque decía, a veces no entendemos como sociedad que cuando tú tienes estos ataques en una entrevista, cuando tienes ataques en tus redes, lo que tú dijiste es un desgaste emocional, ¿no es cierto? Absoluto. Porque tú dices, por ejemplo, en mi caso, yo digo, soy feminista, trato de en los espacios a los que voy un poco ver cuáles son los derechos de las mujeres y la gente te ataca horriblemente y tú llegas a un punto en la discusión que te sientes tan desgastada que dices, bueno, ya, que el necio gane y que hay que darle la razón porque te desgasta en ese sentido. Es y en ese sentido, Pame, ¿tú cómo ves ahora la aceptación? Tú dices, te has ido ganando poco a poco, incluso has ido sensibilizando a los periodistas, a la gente, pero seguimos en esto, ¿no es cierto? La sociedad todavía no está como muy abierta. El tema fue y ha sido tan complejo en mi vida porque justo hace poco estábamos conversando con un grupo de amistades que me hacían una pregunta así en tragos, así como, ¿cómo has superado este tema o cómo lo has vivido? Y yo dije algo desde la completa vivencia personal. Mucho hablamos de los activismos, pero poco hablamos de las consecuencias del activismo, de las consecuencias emocionales, mentales, físicas, económicas, y que yo las pasé absolutamente todas. De hecho, por haber sido la cara del matrimonio, sobre todo por lo que significaba, porque era topar las fibras de una institución que mucha parte de la sociedad considera sacramental. Entonces te estabas topando por poco y con Dios. Ritual de Dios. Entonces toda esta avalancha, así como hubo una avalancha maravillosa que creció paulatinamente de gente que apoyó y gente que ahora normaliza el tema como tiene que ser, y vemos ya cientos de parejas que se han casado y también se han divorciado. Una empezó dando el ejemplo como debe ser. Entonces, en esta situación, tanta vocabulario obsceno, tanta violencia digital. Entonces, en una sociedad donde nos falta educarnos y donde inclusive en familias heterosexuales es donde el tema de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es donde más se da. Así es. Entonces tenemos que empezar a hablar de educación sexual. Entonces, respondiendo a tu pregunta, fue súper difícil enfrentarse a una sociedad, imagínate, 10 años atrás, ya 11 años atrás, donde era todavía más difícil hablar de estos temas, hablarlo, y las consecuencias en mi vida personal, por suerte, ya las estoy superando muchísimas de ellas, pero fueron terribles. O sea, empezaron a perseguirme, me ubicaron en los trabajos donde estaban, obligaron a que me votaran, o sea, hubo una persecución económica, de la cual hasta ahora tengo secuelas económicas de esa situación. Un tema mental terrible, porque no solo es toda la acusación que hubo, todas las palabras obscenas, sino un tema personal muy delicado que se dio y que yo no quería que pase, y que se dio a los pocos días de mi matrimonio, que provocó un divorcio, que además no tenía que haberse filtrado, y que se dio porque un amigo periodista al que le conté off the record pensó que era más importante hacer su nota que nuestra amistad y el ejercicio ético del periodismo, publicó, y de ahí empezó la bola de nieve. Entonces, los ataques, que te pagaron por ser activista, yo, ¿dónde está el cheque? Para ir a retirar, para ir a pagar mis deudas, por favor. El hecho de que fue toda una farsa, mi relación no fue una farsa, en ese momento mi relación tenía ya 10 años de existencia, que soportó además 6 años de la lucha del activismo por el matrimonio igualitario. Entonces, el tema mental, yo tuve que hacer terapia. Yo tuve que hacer terapia, y además yo soy fan de la terapia porque te acompañan. Así es. O sea, yo pensé en contadas ocasiones en el suicidio. Imagínate tú, vilipendiada, atacada, divorciada, desempleada, y encima me cae la pandemia. Así como, todo ahí mismo. Diosito, creo que si quieres que me vaya al infierno. Entonces, hacer la terapia para mí fue una salvación, y la salvación más allá de la terapia fue encontrar la actual pareja que tengo. Chévere, Pame. Porque en eso yo creo y estoy consciente de que la vida puede rehacerse. Y justo, Pame, en ese sentido, y ya que entraste a ese tema muy personal, acá también nos gusta saber quién es Pamela, ¿no es cierto? ¿Qué le inspira a Pamela a seguir? Mi pareja, ¿no? Porque imagínate todo lo que nos cuentas que has pasado y lo duro que ha sido, y el ataque de una sociedad entera contra ti debe haber sido, yo realmente te admiro, ¿no? Porque a veces levantarse de un problema tan pequeño y tan particular que tenemos en el día a día, ya es fuerte, pero encima más atacada por toda una sociedad. ¿Qué te inspira, Pame, a seguir en el activismo, a seguir luchando porque los derechos de los colectivos LGBTQ+ se sigan cumpliendo, ¿no es cierto? Y visibilizar a estos colectivos. A ver, justo tuve una entrevista hace poquitos días a propósito de que el 12 de junio de este año se cumplieron, si no estoy mal, ya 5 años, a ver, ayúdame con las matemáticas, que soy terrible,
En el 2019 Ajá. fue el logro del 6 años, matrimonio. ¿no? Entonces serían 5 años. 5 años. Entre sí. las- por Entonces, eso somos por eso somos comunicadoras. Comunicadoras. Entonces se cumplieron justo 5 años, 5 años del Ujú. matrimonio igualitario, imagínate tú. Entonces me entrevistó El Universo. Ujú. Fue una entrevista súper chévere porque también fue desde el ámbito un poco personal también. Y dije algo ahí que luego otras amigas me dijeron, fue muy valiente lo que dijiste y respetamos este proceso ahorita. Y yo lo que dije es, me siento una activista jubilada. Porque además pasé tanto y estuve tan activa durante tantos años, Ujú. literalmente siendo la cara y el soporte de una lucha a la que muchos fueron dejando y saltando Ajá. del barco y afortunadamente muchos otros dijeron, vamos a navegar contigo y vamos a lograr este objetivo. Y llegó un punto en que dije, ya no puedo más, o sea, necesito ver por mí, porque también necesitas, y justo es lo que te estaba comentando hace un momento, el tema de qué pasa con las consecuencias del activismo, Ok. el hablar de cuidados, el Ujú. hablar de que justamente las personas que nos dedicamos a los temas de los derechos humanos, al activismo de causas, debemos también pensar en redes de apoyo, en redes de cuidado, en la autoprotección. Es un tema del cual no se habla. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido importantísimo el regresarme a ver, el trabajar mi salud Claro. mental, el trabajar inclusive en mis recursos económicos. Y una de las cosas importantísimas fue mi relación de pareja, Ok. porque fue reconstruir el tema del amor, entender el amor propio, entender otra concepción del amor en pareja. Y ahorita estoy justo terminando mi maestría, me dediqué a estudiar, era algo pendiente que tenía durante Así 20 es. años, estoy terminando mi maestría de comunicación y marketing político. No digo que no voy a dejar, o sea, no digo que no pienso en volver a hacer activismo, pero en este momento necesito fortalecerme para poder pensar en qué otras cosas yo puedo contribuir. chévere. De alguna manera siento, más allá de las consecuencias, que yo puse un granito de arena importante en la Así es. sociedad y eso para mí me deja súper tranquila. Pero hay que ver qué pasa luego. Dejaste, creo que un legado grande, Pambe, y ahí les dejaste a los chicos, a las chicas que están ahora también en activismo, ¿no es cierto?, luchando por estos derechos, pues decirles, y yo quisiera que terminemos con este mensaje final, Pambe, ¿qué les dices a ellos? Porque es bien duro, ¿no es cierto?, ser activista de cualquier tema que implique defender derechos, Sí. que implique defender la justicia social, es bien desgastante y bien fuerte. ¿Qué les dirías tú a los chicos, a estas nuevas generaciones, que como nos decía la Eli en el primer bloque de entrevista, ella cree mucho en las generaciones, ¿no es cierto?, de ahora, porque no tienen todo ese bagaje. Yo me voy a no robar. lo sé, tal vez sí puedes estar en contra, pero decimos a No, ellos en que contra, se yo me están... voy a robar su discurso, porque Claro. es el que he dicho yo también muchísimas Ajá, veces. ¿qué les dices a ellos para que no boten la toalla, pese a lo difícil que es, a lo duro que es, a las trabas que te ponen, a toda esta crítica, toda esta sociedad que se te viene encima? ¿Qué les dices tú para que Mira, yo sigan? comparto exactamente lo que dijo Eli, la apuesta es a las nuevas generaciones. Ya. Pero las nuevas generaciones están ahora con una conciencia un poquito más amplia, justamente por los activismos que hemos hecho las anteriores generaciones. Yo soy alguien que reconoce el activismo que pasó anterior al que yo hice, porque hay que hacer también una cuestión de respeto y honrar Así es. la memoria de las personas que inclusive han perdido la vida para que las presentes y nuevas generaciones tengan derechos. Entonces yo lo que les diría, sobre todo a las familias actuales, a las personas de nuestras generaciones, que honremos el pasado, que es siempre importante estudiar la historia y saber por qué conseguimos o por qué tenemos lo que tenemos. Muchas veces damos por hecho todos los privilegios que tenemos, pero no pensamos Todo por lo que qué hay detrás. tenemos lo que tenemos ahora. Entonces, el honrar la memoria histórica de las personas que han estado detrás de nosotros en las generaciones anteriores creo que es un ejercicio de humanidad y de respeto. Y por otro lado, el entender, como decía Eli, el tema de la niñez es fácil de abordar. Los que tenemos las taras son los adultos. Entonces, el momento en que los adultos dejan de tener las taras, los guaguas entienden a la perfección. Ellos no están, el beso, los hombres, no. Para ellos se les explica que el amor es esto, es la capacidad de expresarlo de diferentes formas, que no tiene que ser solo de un tipo de familia, que hay un montón de familias. Y no solo estamos hablando de familias LGBTI, sino producto de migración, o cuando se muere un padre o una madre, o después del divorcio y rehacen sus vidas con otras familias. O cuando te haces cargo, los abuelitos son los que se hacen cargo. O sea, todo eso dejará de ser familia porque no es la modelo tradicional, no. Exacto. Mientras haya cuidado, protección, comunicación, mientras todas las necesidades se puedan cubrir en función de esas criaturas, todo eso es familia. Entonces, el ir entendiendo eso, que entre más amor tengamos y entre más capacidad de entender
que todos estamos aquí luchando para vivir y que todos deberíamos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, nos hace más humanos. En el momento en que tratamos de rechazar al otro por diferente, eso nos quita la humanidad. Entonces es un llamado de atención para que no perdamos nuestra humanidad y nuestra capacidad de amar, para que eso nos lleve a tener sociedades cada vez más justas e igualitarias. Así es, Pame, tenemos un reto gigante en la educación, ¿no es cierto? Lamentablemente en nuestro país todavía como que la educación religiosa sigue prevaleciendo, y es de ahí cuando empezamos todavía. Pero tenemos que seguir ahí pero hasta ahí estamos, que el laicismo vaya calando un poco más. Exactamente, Pame, y yo... que bestia, se me puso la piel de gallina con esta entrevista, súper lindo, súper sensibilizador. Muchísimas gracias por contar tu historia, por contar tu vivencia. Creo que eso es inspirador para como te decía, ¿no? Los chicos y chicas que están en el activismo ahora, desde la vivencia de Pame, decirles que no se rindan en ese camino que es bien duro. Yo creo que todos los que hemos estado de alguna forma en ese activismo por los derechos sufrimos esto, ¿no? Que en algún momento botamos la toalla y nos dejamos ya vencer, pero ese no es el mensaje final, sino que sí tomarnos un poco... si yo no pude, todas las personas podemos. Exacto, todos podemos, porque al final del día es lo que nos mueve y es ya nuestra esencia, ¿no es cierto?, luchar por esto. Así que, Pame, muchísimas gracias por haber estado acá. Esperamos tenerte en un nuevo espacio. Yo encantada, me invitas y aquí estoy. Aquí, perfecto. Entonces, es solo cerrar con una frase que dice que el respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad su orientación sexual e identidad de género, sin temor a la discriminación o a las represalias. Así que, Divulga Científicos y Científicas, ha sido un honor para mí conducir este programa. Les recordamos que lo hicimos en el marco del 28 de junio, que se celebra el Día del Orgullo LGBTQ+. Así que les invitamos también para que vayan a las marchas. Acá en Quito, el 22 de junio estará la marcha también para reivindicar este día, para un poco sensibilizarnos y para también reconocer las diversidades que tenemos como humanidad. Así que ha sido un gusto. Que viva el orgullo. Que viva. Y recuerden que nos pueden ver. Este programa se transmitirá en nuestras plataformas digitales, también de nuestros aliados, la OEI Ecuador y CUNA Ecuador, y también el domingo a las 10 de la mañana a través de Cultura FM 100.9. Yo soy Paola Guijarro, ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en un siguiente episodio de la Estación Divulga Ciencia. Chao, chao. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulga Ciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.